Desde el puerto de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, en la región de Andalucía, en España, hasta la isla de Guanahani, el archipiélago de Bahamas, primer lugar donde llegó Cristóbal Colón en su primer viaje a América, hay 6.500 kilómetros de distancia. En cuanto a la Luna, la distancia entre el planeta Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros, algo así como 9 vueltas completas a la Tierra por la línea del Ecuador. Tiempo efectivo de viaje. Cristóbal Colón y los giles que lo acompañaron salieron el 3 de agosto de 1492 y llegaron a Guanahani pensando que era la India el 12 de octubre de ese mismo año. En total, 70 días de viaje, un promedio de 93 kilómetros por día de viaje. En cuanto al viaje a la Luna, Armstrong y los pibes que lo acompañaron salieron el 16 de julio desde Cabo Cañaveral en Miami, a una hora de auto de Disney más o menos, y llegaron el 20 de julio, Día del Amigo, de 1969. Tiempo total de viaje, 4 días, 6 horas, 45 minutos. Un promedio de 90.500 kilómetros por día. Tranqui, en el aire iban. Velocidad máxima alcanzada. La velocidad máxima de las carabelas era de 10 kilómetros por hora con viento a favor. Más o menos la velocidad de una bicicleta urbana moderna. Mientras que el Apolo 11 en órbita lunar levantaba unos 39.000 kilómetros por hora. Sería algo así como recorrer Buenos Aires-Madrid en 15 minutos. Tripulación humana. Cristóbal Colón iba acompañado por 90 hombres que se acomodaban en una superficie habitable menor a los 200 metros cuadrados. Algo así como que 90 personas vivan en un departamento de 5 ambientes. Mientras que la tripulación del Apolo 11 a la Luna en 1969 estaba compuesta por 3 personas cuya superficie habitable disponible en el módulo lunar era de 7 metros cúbicos. Algo así como el interior de una combi utilitaria. Alimentos transportados. Durante el viaje de 1492, la carga estimada de alimentos fueron unas 30 toneladas de comida que incluían bizcocho, legumbres secas, vino y principalmente carne salada, pues carecían de refrigeración. Esto le daba a las embarcaciones autonomía durante varios meses. El Apolo 11, por su parte, llevó a la Luna solo 20 kilos de comida pensados para 8 días de raciones, algo así como el tamaño de una valija mediana de aeropuerto. Agua disponible por persona. En el viaje a América se previó un consumo promedio estimado de 2 litros diarios por persona, dadas las condiciones del clima. Pero dada la dificultad del mantenimiento del agua potable, que se degradaba rápidamente por contaminación bacteriana o bien por tomar sabor a madera y brea, el vino y el vinagre eran consumidos con mayor frecuencia que el agua pura. Por su parte, en el viaje a la Luna se usaron tanques presurizados de acero inoxidable y teflón para almacenar unos 72 litros de agua potable que se distribuía mediante válvulas y bolsas flexibles. Cada astronauta tenía disponible a bordo 12 botellas de agua de 2 litros cada uno. Energía de propulsión utilizada. Durante el viaje a América en 1492 se usó solo energía eólica como método de propulsión. Las embarcaciones eran impulsadas solo por el viento contra las velas. Esa energía utilizada equivale al consumo eléctrico de una vivienda promedio durante 10 a 20 años, pero sin almacenar un solo watt. Todo dependía del viento del momento. Para el viaje a la Luna de 1969 se usó lo que se conoce como combustible hiperbólico. 2 líquidos que se encienden solo apenas entran en contacto, sin chispas, sin llamas, sin encendedor. Se usa este método porque en el aire no hay aire ni oxígeno disponible y vos no podés permitirte que el motor no arranque. Con un sistema hiperbólico abrís una válvula, los líquidos se mezclan y el motor arranca sí o sí. En este viaje se usaron 10.600 kilos de ese combustible. Todo el manejo de combustible se hacía con trajes sellados en áreas aisladas con protocolos extremos dada su condición de extremadamente tóxico. Costo económico. Se estima que, a valores de hoy, el primer viaje de Cristóbal Colón a América costó unos $2 millones actuales, incluyendo barcos, tripulación y provisiones. Mientras que el programa Apolo 11 completo tuvo un costo de $25.400 millones
de 1969. A hoy serían unos 150.000 millones de dólares, el equivalente a construir 3.000 hospitales modernos. Riesgo de muerte inmediata. La mortalidad en travesías largas para esa época y en ese tipo de travesías marítimas estaba rondando entre el 10 y 20% habitual. Generalmente las causas eran enfermedades, motines a bordo y naufragios, mientras que en 1969 una misión de ese estilo tenía un porcentaje de no retorno estimado por la NASA en un 15%. En la mayoría de los casos, este porcentaje se debía a fallas técnicas sin posibilidad de rescate. Comunicación con el origen. El 3 de agosto de 1492, las 3 embarcaciones de Colón salieron del puerto de Palos en Andalucía y el mismo día llegaron a las Islas Canarias en el continente africano, donde debieron quedarse 3 días para reparar el timón de la Pinta. Luego se corta todo contacto con Europa y tampoco hay otras escalas para abastecerse en el cruce atlántico. Mientras que en 1969 la NASA mantuvo el contacto constante con la tripulación. Cada comunicación tenía un pequeño retardo de señal de apenas un segundo, algo de ultra avanzada para esa época. Huella material dejada. Todos los restos físicos que fueron dejados por la tripulación de Cristóbal Colón han desaparecido, puesto que no existían los materiales como el plástico, que tarda millones de años en degradarse. Toda la madera, el hierro y las telas de las velas desaparecieron. Mientras que en 1969 el Apolo 11 dejó 200 toneladas de desechos que incluyeron módulos, instrumentos y bolsas de desechos que permanecerán en órbita durante millones de años. Cantidad de personas impactadas directamente. La población americana estimada en 1492 era de 60 millones de personas. Las consecuencias demográficas directas fueron enormes y se vieron plasmadas en menos de 100 años. Las consecuencias culturales son aún más profundas. En 1969 la población mundial era de 3.600 millones de personas. El evento tuvo una audiencia televisiva estimada de 600 millones de espectadores, en tiempos en donde comprar un televisor era un lujo. Fue el primer evento verdaderamente global en tiempo real. Si algo falla, aunque no llegaron a donde creían que iban a llegar, Cristóbal Colón y los suyos no iban a la deriva. Se cree que el error estuvo en el mal cálculo del tamaño de la Tierra hecho por Cristóbal Colón, que le erró por un 30%. Él creía que Asia estaba mucho más cerca de Europa. Si algo fallaba, y por cientos de experiencias ajenas, Cristóbal Colón sabía que el destino era el motín de la tripulación y la muerte por falta de suministros. En caso de que hubiera una falla crítica que matara a los tripulantes del Apolo 11, la NASA ya tenía un documento escrito para que leyera el presidente Richard Nixon. Su contenido tenía 2 datos claves. En el documento se daba por muerto a los astronautas y se los describía como hombres que dieron su vida en la búsqueda más noble de la humanidad. Un viaje de 6.500 kilómetros que duró 70 días, con 90 hombres, viento como motor y meses de silencio. Con madera, hambre y miedo, se completó un viaje cuyas consecuencias todavía hoy se miden en continentes enteros. El otro fue un viaje de 384.400 kilómetros, con 3 personas, un segundo de delay y 150.000 millones de dólares. No cambió mapas, pero cambió para siempre la idea de hasta dónde podía llegar la tecnología.